Lo siento. Jessica, el aforo es limitado. No recibimos tu confirmación a tiempo. La voz de mi madre era un susurro, pero cortaba el aire helado de los Pirineos como una cuchilla. Yo estaba de pie en el porche de la imponente casona del lago, sujetando la mano de mi hijo de 6 años, Benjamín, que apretó con fuerza la mía. Dentro podía oír risas, el tintineo de las copas, el crepitar cálido del fuego, pero aquí, fuera, tras la pesada puerta de madera, el viento que soplaba del lago nos mordía la cara. Mamá, dije, con la voz firme a pesar del shock. Es Nochebuena. La abuela nos invitó. Aforo limitado, repitió, con la mirada gélida, vacía de cualquier reconocimiento de que yo era su hija o de que Benjamín era su nieto. Vete a casa. Jessica, aquí no hay sitio para ti. Y entonces cerró la puerta. El sonido del pestillo al encajar resonó en el silencio repentino. Pero antes de contaros lo que hizo mi abuela cuando descubrió esta mentira, y creedme, vais a querer escucharlo. Dejad un comentario y decidme desde dónde estáis escuchando esta noche. Siempre me emociona ver hasta dónde llega nuestra comunidad. No lo haré, no supliqué, ni siquiera volví a llamar. Simplemente me di la vuelta. Cogí a Benjamín en brazos y caminé de vuelta hacia mi coche. El trayecto fue silencioso, roto solo por el crujir de la nieve bajo mis botas y el eco lejano de unos villancicos en la casa de un vecino. Benjamín sollozaba en voz baja contra mi hombro. La abuela me odia, susurró, con la voz ahogada por mi abrigo. Le había hecho una postal. No, cariño, dije, con una calma peligrosa. No te oía. Te quiere, pero ¿cómo le explicas a un niño de 6 años que la crueldad de los adultos no tiene nada que ver con él? ¿Cómo le explicas que solo es un daño colateral en una guerra que él no empezó? Le abroché el cinturón a su silla. Le di su tablet para distraerlo. Luego me senté en el asiento del conductor y me quedé quieta un instante, agarrando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Mi móvil estaba en el bolso, en silencio. Sabía que si lo miraba, no habría mensajes de mi madre pidiendo perdón, ni de mi padre preguntando dónde estábamos, ni llamadas de mi hermano Tyler preguntándose por qué su hermana no estaba en la fiesta, porque esto no era un accidente, era el patrón de siempre. Durante años había arrastrado una cadena invisible, pesable, forjada con esperanza, culpa y la necesidad desesperada de su aprobación. Me había convencido a mí misma de que si me esforzaba más, si tenía más éxito, si era más dócil, más perfecta, por fin me verían. Yo me pagué mi propia universidad mientras ellos financiaban las 3 por startups, por fallidas de Tyler. Yo me compré mi propio coche mientras a Tyler le pagaban el por leasing por de un todoterreno de lujo. Yo levanté de la nada una exitosa empresa de organización de eventos, mientras Tyler gestionaba pésimamente las inversiones de mi padre. Y cada Navidad aparecía con regalos caros, con una sonrisa pegada en la cara, esperando que este fuera el año en que no sería el chiste de la familia, el año en que no sería la última en la que pensaran. Pero esta noche, te pillé en ese Porsche, helándome mientras mi madre me mentía a la cara. Algo se rompió. La cadena no solo se partió, se hizo añicos. Arranqué el coche. La calefacción cobró vida, soplando un aire frío que igualaba el hielo que sentía en el pecho. Nos vamos a casa. Vendía. Vamos a tener nuestra propia Navidad. Metí la marcha y me alejé de la casona, dejando atrás el calor y las risas. Se había acabado. Por fin. De verdad. Se había acabado. Llevaría unos 10 minutos por el sinuoso camino de pinos cuando sonó mi teléfono. El timbre retumbó en el silencio del coche, sobresaltándome. Miré la pantalla. Abuela Mary. Se me encogió el estómago. Una parte de mí quería ignorarlo, seguir conduciendo y no mirar atrás jamás. Pero otra parte, la que todavía amaba a la mujer que me había enseñado a hornear y me leía cuentos
No pudo hacerlo. Me detuve a un lado de la carretera y contesté. Diga, Jessica. La voz de la abuela Mary era cortante, teñida de confusión. ¿Dónde estás? La cena está a punto de servirse. Nos hemos ido. Abuela, dije, con la voz tensa. Mamá nos lo ha dicho. Ha dicho que el aforo era limitado, que no estábamos en la lista. Al otro lado hubo un silencio tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. Entonces, la abuela Mary volvió a hablar. Su voz era grave, peligrosa, un tono que jamás me había dirigido a mí. Da la vuelta al coche, ordenó. Ahora mismo, mi marido John, sentado a mi lado. Me puso una mano en el hombro. Hazlo, dio. Lo miré. Y luego volví a mirar la carretera. La casona había quedado atrás. Pero la orden de mi abuela flotaba en el aire. Aún sentía el frío fantasma del porche. El escozor del rechazo de mi madre. Cada instinto me gritaba que siguiera conduciendo, que nos protegiera a mi hijo y a mí de más dolor. Pero la abuela Mary no era como mis padres. Ella me había enseñado que el respeto se gana. No se exige. Ella había construido esa casona con su propio dinero, con su propio tesón. Si estaba enfadada, no lo estaba conmigo. Di la vuelta al coche. El camino de regreso se sintió más largo que el de ida. La expectación era un peso en mi estómago. Benjamín había dejado de llorar y ahora me miraba con sus ojos grandes y preocupados. ¿Volvemos a la fiesta?, preguntó. Sí, cariño, dije. La abuela Mary quiere vernos. Llegamos de nuevo a la casona. Esta vez. La abuela Mary nos esperaba en el porche. Estaba de pie bajo el cálido resplandor de los faroles, envuelta en un grueso abrigo de lana, su pelo plateado brillando bajo la luz. Mis padres no estaban por ninguna parte. Cuando salimos del coche, la abuela Mary bajó los escalones, con la mirada fija en mí. No parecía enfadada, parecía formidable. Jessica dijo, atrayéndome hacia un abrazo que olía a lavanda y a humo de leña. Luego se arrodilló a la altura de Benjamín. Siento mucho no haber estado en la puerta para recibirte. Mi hombrecito. Estaba liada en la cocina, pero estoy tan feliz de que estéis aquí. La cara de Benjamín se iluminó. Las lágrimas, olvidadas. Te he hecho una postal. Estoy deseando verla, dijo ella, tomándole de la mano. Vamos adentro. Hace demasiado frío aquí fuera. Nos guió al interior de la casona. La música se detuvo en cuanto entramos. La conversación se apagó. Mi madre, mi padre y mi hermano Tyler estaban de pie junto a la chimenea, copa en mano, con el aspecto de la familia perfecta que pretendían ser. Cuando nos vieron, sus sonrisas se desvanecieron. El rostro de mi madre se quedó pálido como la cera. La abuela Mary no dudó. Caminó directa al centro de la sala, todavía de la mano de Benjamín. Y also, lovos, atención. Por favor, ¿puedo tener vuestra atención un momento? El silencio fue absoluto. Hasta el fuego pareció acallar sus crepitares. Tiffany, dijo la abuela, volviéndose hacia mi madre. Su voz no era alta, pero llegaba a cada rincón de la sala. ¿Quieres acercarte? Por favor. Mi madre se adelantó. El taconeo de sus zapatos sobre el suelo de madera parecía nerviosa, mirando a los invitados como si buscara una vía de escape. Sí. Madre, tengo una pregunta para ti, dijo la abuela, clavando sus ojos en los de mi madre. ¿Quién te dijo que había un aforo limitado para esta cena? Los ojos de mi madre se abrieron como platos. Tartamudeó, mirando de la abuela a mí, y de vuelta a la abuela. Yo, bueno, lo supuse, con el catering y los asientos. Lo supusiste, repitió la abuela, su voz goteando desdén. ¿O mentiste? No mentí, protestó mi madre, con la voz quebrada por el pánico. Solo quería que todo fuera perfecto. Ha sido un malentendido. Un malentendido, dijo la abuela. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Extraño.
Porque he revisado la grabación de la cámara de seguridad del porche mientras Jessica volvía. Pulsó la pantalla y acercó el teléfono a un pie de micrófono cercano que había estado usando la banda. El sonido de la voz de mi madre llenó la sala. Clara y cruel. El aforo es limitado. No recibimos tu confirmación a tiempo. Vete a casa. Jessica. Aquí no hay sitio para ti. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los invitados intercambiaron miradas de horror. Mi padre miró al suelo. Tyler dio un sorbo a su copa, con aire aburrido, pero mi madre se quedó paralizada. Su rostro una máscara de humillación. El barniz social, que se había pasado la vida puliendo, se había hecho añicos en segundos. La abuela Mary la miró, y luego miró a la sala en silencio. En esta casa siempre hay sitio para la familia, dijo, con la voz temblando de rabia contenida. A no ser que esa familia decida cerrarle la puerta a su propia sangre. Se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó. Jessica. Tú. Benjamin y Jan. Sentados aquí. A mi lado. Señaló los asientos de honor en la cabecera de la mesa. Mi madre se sentó, llorando sobre una servilleta. Era una actuación que había visto 1000 veces. La mártir. La víctima de sus propias buenas intenciones. Estaba tan estresada. Sollozó, buscando una compasión que no encontró. Quería que esta noche fuera perfecta para ti. Madre. Pensé que si éramos demasiados. Sería abrumador. Cometí un error. Solo soy humana. Mi padre se acercó a consolarla, poniendo una mano en su hombro. Ha estado bajo mucha presión. Mamá le dijo a la abuela, dejémoslo pasar. Ya estamos todos aquí. Sí, intervino Tyler, haciendo girar el hielo en su vaso. Podemos comer. Me muero de hambre. La abuela Mary no se sentó. Permaneció de pie en la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas en la madera pulida. Miró a mi madre, luego a mi padre, y finalmente su mirada se posó en Tyler. Todavía no vamos a comer, dijo. Su voz era tranquila, pero tenía un peso que hizo que el aire de la habitación se sintiera denso, porque aún no hemos terminado con la verdad. Se giró para encarar a Tyler directamente. Tyler, ¿serías tan amable de traer el juego de plata georgiano antiguo para la mesa, ese que tu abuelo compró en Londres? Deberíamos usarlo mejor para Navidad. La sala se quedó inmóvil. Yo fruncí el ceño. El juego de plata era enorme. Un servicio de té y café que valía fácilmente 40.000 euros. Se guardaba en una vitrina bajo llave en la biblioteca. Conocía cada centímetro porque, de pequeña, yo era la única a la que se le permitía pulirlo. A Tyler no le dejaban ni acercarse porque era torpe y descuidado. Tyler se quedó helado. Parpadeó rápidamente. Una gota de sudor apareció en su sien a pesar del frío de la casona. La plata, tartamudeo. Yo no creo que la necesitemos. Abuela, es un lío sacarla. La quiero, dijo la abuela. Ve a por ella. Es que no está musito él. Mirando de reojo a mis padres. Mi padre se puso rígido. Mi madre dejó de llorar al instante. Su rostro pasando del rojo al gris. ¿Que no está?, preguntó la abuela. ¿Dónde está? La envié fuera, intervino mi padre rápidamente, con la voz demasiado alta. Para una limpieza profesional. Como sorpresa para ti. Mamá, queríamos que brillara. Limpieza profesional, repitió la abuela. Volvió a meter la mano en el bolsillo de su abrigo de lana. Esta vez no sacó un teléfono. Sacó un papelito rosa. Lo deslizó sobre la mesa hacia mi padre. ¿Acaso empeños rápidos y préstamos? Es un limpiador profesional. ¿Zahare? Mi padre pareció como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. A Tyler se le cayó el vaso. Se hizo añicos en el hogar de la chimenea. El sonido estalló en la habitación silenciosa. Encontré esto en el cuarto de Tyler, esta mañana, dijo la abuela, con voz de acero. 40.000 euros en reliquias familiares empeñadas por 3.000. ¿Para cubrir qué? ¿Más deudas de juego? ¿Otra inversión fallida? Se volvió hacia mi madre. Y tú lo sabías.
Por eso no querías a Jessica aquí esta noche. La revelación me golpeó como un mazazo. No se trataba solo del aforo. No se trataba solo de que yo fuera el chivo expiatorio. Yo me habría dado cuenta, susurré. Siempre reviso la vitrina. Siempre pulo la plata en Nochebuena. Exacto, dijo la abuela. Necesitabais que Jessica no estuviera. No porque sea difícil, sino porque es la única en esta familia con la integridad suficiente para darse cuenta de un delito. Repudiasteis a vuestra propia hija para proteger a un ladrón. El silencio en la habitación ya no era solo incómodo, era de repugnancia. Los invitados adinerados, los vecinos, los amigos, miraban a mis padres y a mi hermano, no como a sus iguales, sino como a parias. No solo eran crueles, eran delincuentes. Tyler se puso en pie, con la cara roja. Era mi herencia de todas formas. Solo cogí un adelanto. No era tu herencia, espetó la abuela. Era mi legado. Y lo vendiste como chatarra. La abuela Mary no gritó. No tiró cosas. Simplemente caminó hacia la chimenea. Cogió un atizador y avivó el fuego. Como si estuviera despejando el aire. Zahare. Tiffany dijo, dándoles la espalda. La casa de invitados. Habéis vivido allí, sin pagar alquiler, durante 10 años. La habéis tratado como si fuera vuestro derecho de nacimiento. Se dio la vuelta. Haced las maletas. Tenéis hasta medianoche. Mamá, gritó mi padre, con la voz rota. Es Navidad. ¿A dónde vamos a ir? Hay un Motel 6 en la autovía, dijo la abuela. Lo he comprobado. Tienen habitaciones. Y Tyler continuó, mirando a mi hermano, que ahora estaba desplomado en una silla, con la cabeza entre las manos. Tú ya no eres bienvenido en esta propiedad. Te elimino de mi testamento, mañana a primera hora. Todo el patrimonio, las inversiones, las tierras, todo va para Jessica. No puedes hacer eso, chilló mi madre. Ella es solo Jessica. No sabe cómo gestionar un patrimonio ni una familia. Los miré de verdad. Por primera vez. No vi a los gigantes que controlaban mi felicidad. Vi a 3 personas pequeñas y desesperadas, temblando en el calor de una casa que nunca merecieron. La cadena invisible que me había atado a ellos. La necesidad de su aprobación. El miedo a su rechazo había desaparecido. Yacía en pedazos en el suelo, destrozada por el peso de su propia codicia. Yo soy familia, dije, con voz firme, y me dijisteis que me fuera a casa. Pues ya estoy en ella. Señalé la puerta. Esta es mi casa ahora. Por favor, marcaos. Mi padre me miró, luego a la abuela, y luego a los invitados, que ahora los miraban abiertamente, juzgándolos. Se dio cuenta, por fin, de que no había salida. Ningún encanto, ninguna mentira, ninguna manipulación podía arreglar esto. Agarró a mi madre del brazo. Vámonos. Salieron arrastrando los pies hacia el frío, pasando por el mismo lugar donde me habían dejado de pie hacía una hora. La pesada puerta de madera se cerró tras ellos con un clic, sellando el frío, las mentiras y la toxicidad. La habitación quedó en silencio por un instante. Entonces la abuela Mary se acercó al equipo de música y le dio al play. Un suave jazz llenó el aire. Bueno, dijo, alisándose el abrigo. Creo que tenemos una cena que disfrutar. Un año después. El fuego en la casona crepitaba, cálido y brillante. El olor a canela y pavo asado llenaba el aire. Benjamín estaba sentado en la alfombra, rasgando el papel de un regalo. Su risa resonaba. Clara, Ypsilon feliz. La casona parecía diferente. John y yo nos habíamos pasado el último año renovándola, quitando las pesadas y oscuras cortinas que tanto le gustaban a mi madre, dejando que entrara la luz. Habíamos convertido la casa de invitados en un estudio de arte para Benjamín y un taller para John. Mis padres vivían en un apartamento de 2 habitaciones en la ciudad. Me llegó el rumor de que estaban amargados.
aislados y quejándose constantemente de cómo les había robado su herencia. Taylor se enfrentaba a cargos por fraude, relacionados con otro chanchullo de inversiones. No había hablado con ellos desde aquella noche. Ni una sola vez. Yo estaba sentada en el sillón junto al fuego, con una taza de chocolate caliente en las manos. La abuela Mary estaba sentada frente a mí, dormitando ligeramente, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Miré los calcetines que colgaban de la repisa de la chimenea. Jessica, John, Benjamín. Abuela, por primera vez en mi vida, no sentía que estuviera haciendo una audición para ganarme mi sitio en la mesa. No sentía la corriente fría de un rechazo inminente. Os miro a la cámara, a vosotros, si estáis ahí sentados ahora mismo, sintiendo el dolor de una familia que no os ve, sintiendo el frío de una puerta que se os cierra en la cara. Necesito que me escuchéis. Vosotros no sois el problema, no sois difíciles, ni demasiado, ni insuficientes. Simplemente estáis en la casa equivocada. No os quedéis en el porche esperando a que os dejen entrar. No os congeléis intentando dar calor a gente que está decidida a ser fría. Daos la vuelta. Marcaos. Encended vuestro propio fuego, porque lo único que pierdes cuando cortas los lazos con gente tóxica es el dolor de intentar complacerla. Y lo que ganas, miré alrededor de la habitación. A mi hijo. A mi marido. A mi abuela. A mi paz. Lo ganas todo.